¿Qué pasó en Guanajuato en 2006? Pues ocurre una escena en plena campaña constitucional, cuando el coordinador de Felipe Calderón en el Estado está a bordo del autobús de campaña junto al candidato del PAN a la gubernatura de Guanajuato. ¿Qué pasa ahí? Juan Manuel Oliva, candidato panista a gobernador, le pide a Calderón que se baje del autobús. ¿Por qué? Bueno, Sheffield tiene que bajarse del autobús porque Calderón le dice, sí, bájate. Y en ese autobús se hace un lado a Ricardo Sheffield como coordinador de campaña de Calderón en Guanajuato. ¿Por qué razón? Porque Oliva y todo el andamiaje del Yunque en Guanajuato pide la cabeza de Sheffield para que las cosas salgan bien. Y en efecto... ¿Y cómo lo interpretas? Es decir, Sheffield no era afín al Yunque y a los intereses del Yunque, y entonces había que removerlo y tener control de la campaña de Calderón en Guanajuato para darle esos votos que decías hace un momento. Sí, seguramente Sheffield compartía la idea de que obviamente Calderón ganara Guanajuato y todo el país, sin duda, pues él era en ese momento un apasionado felipista. Pero sí hay una modificación ahí, y porque en lugar de Sheffield, el coordinador de la campaña de Calderón es un miembro del Yunque, de todas las confianzas, no solo de el personaje que era candidato a gobernador, Juan Manuel Oliva, justamente el gobernador que impulsó al fiscal que lleva ya 3 sexenios en medio de la violencia que padece Guanajuato. Y eso es un dato muy importante porque en Guanajuato se ha instaurado un gobierno no solamente del PAN, sino del Yunque. El Yunque ha gobernado a un lado de Carlos Medina Plasencia. El Yunque ha gobernado también a un lado de Vicente Fox. El Yunque ha gobernado a un lado de Juan Carlos Romero Hicks, miembro juramentado del Yunque. Y luego lo sucedió otro miembro juramentado del Yunque, como es Juan Manuel Oliva, y otro juramentado como es Miguel Márquez Márquez, y otro personaje que yo no sé si es juramentado, pero actúa igual, como es Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Guanajuato es la tierra del Yunque, y así como en Guanajuato hay un modelo de gobierno del Yunque muy subordinado, por ejemplo, a la Iglesia Católica, también lo hubo con Vicente Fox y también con Calderón. Aunque Calderón desplazó a algunos miembros yunquistas, no lo hizo porque pense diferente, sino porque eran muy cercanos a Manuel Espino, por ejemplo, el detestado expresidente del PAN, detestado por él, que aplastó. Y luego concluye su gobierno Calderón, sí, con miembros del Yunque y con, por ejemplo, personajes en el PAN del Yunque. ¿Quién? César Nava, nada menos quien fue su secretario particular y fue presidente del PAN, miembro del Yunque, miembro juramentado del Yunque. César Nava, al que le encuentran en aquel departamento en Polanco. En Polanco. Ese tipo que tenía doble vida. Lo mismo estaba casado y era un dechado del matrimonio orgánico, porque su esposa también, de pronto, pues, como les pasa a los hipócritas,
Llevan doble vida, triple vida, no solamente con doble frente, sino la corrupción. Claro, él es el que pierde un montón de juicios de Pemex, por ejemplo, que sospechosamente Pemex tiene que liquidar a particulares. Pura corrupción. La estela de luz operada por sus cercanos. Lo que quiero decir es que también en los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón, también en gobiernos estatales, el Yunque es un fiasco como gobierno. Son ineptos, son corruptos, son sinvergüenzas, son hipócritas. Y tan hipócritas son que son incapaces de poder plantear públicamente qué es lo que se proponen. Por eso el Yunque sigue siendo una organización secreta que va en contra hasta de la propia Iglesia Católica. Miembros de la Iglesia Católica solapan al Yunque, pues porque les ha hecho el trabajo sucio muchos años contra los adversarios de la Iglesia Católica. Y que, pues, pero la Iglesia Católica, hay muchos miembros de la Iglesia Católica que detestan a una organización de esas características. Y concluyo con lo siguiente, Alejandro, porque tiene que ver no solamente con lo que ha sido y es esta organización denominada el Yunque, que sigue siendo secreta porque se aferran justamente a ese secreto, pero que ya todo el mundo sabe que existe. Y ya no está, digamos, en entredicho la existencia o no de esta organización. Eso ya está documentado. Sino aquí el asunto es el nivel de penetración que tiene en México, pero también que tiene en otros países. Claro. A ver, Álvaro, hay una organización que tiene principios medievales, digamos. Pues sí. Claro, el mismo nombre tú explicabas que viene del Yunque, donde la fragua de las espadas del medioevo, digamos, del intento de conquista de Jerusalén y hasta las cruzadas nos llevaste. Bueno, esa organización que tiene principios medievales y que es profundamente antidemocrática, que no cabe en sociedades modernas, pues una sociedad secreta que opera con códigos secretos y demás, pues no cabe en una democracia. Sin embargo, ha optado por cooptar a los partidos. Ya explicabas tú que coopta al PAN, se infiltra dentro del PAN para tener la manera de tener acceso al poder en sociedades que se están modernizando. Pues antes en el medioevo, pues bueno, nomás con que tuvieras al Papa ya era suficiente. Ahora necesitas infiltrarte en las sociedades. En 2013 nace a finales, en diciembre se funda, de 2013 se funda Vox. Vox es una expresión de una sociedad que no ha dejado de ser de ultraderecha, una sociedad que viene de una dictadura, de hecho, de ultraderecha con Franco, y que regresa radicalmente a una expresión en un partido que es Vox, que es de ultraderecha. Eso es una manifestación en sí misma, con sus propios principios y sus propios orígenes en España, pero también tiene un vínculo con México y con el Yunque, Álvaro. Naturalmente. A diferencia de México, donde la Iglesia Católica más bien ha sido no solo encubridora, sino instigadora de esta organización secreta hasta este año de 2001. En España ha ocurrido algo muy relevante. Ha sido sectores de la Iglesia Católica, obispos de manera notable, 3 en especial, que han primero tratado de dimensionar el daño que una organización de estas características le hace a la propia Iglesia Católica. Y estos obispos, junto con laicos, junto con católicos, por supuesto, padres de familia, han logrado que el episcopado español tome en serio
esta organización secreta que ya no opera solamente en ciertos lugares de España, en colegios, en iglesias, en parroquias, sino que ya se haya apoderado de organismos de la sociedad civil identificados con la Iglesia Católica con todo derecho, sino que ahora ya nutra a un partido político. Antes de la existencia de Vox, sin embargo, hay que decirlo, el episcopado español encargó un estudio a un laico, un filósofo, Fernando López Luengos, precisamente para conocer realmente el origen, la naturaleza, la operación y los fines de esta organización. Y entonces, Fernando López Luengos entregó en 2010 este informe y por diferentes razones comenzó a hacerse público en España. Y esto sí es un cambio muy importante que en ese sentido tiene algún parecido o semejanzas con México. En México, realmente cuando comienza realmente a hablarse más públicamente sobre el yunque es a partir de mi primer libro, aunque ya había habido trabajos inclusive publicados en Reforma en algún momento, también por supuesto lo que yo publiqué en Proceso y aún en medios locales como en Guanajuato. Pero en España, a partir de 2010, en un contexto en el que es Rodríguez Zapatero el jefe de gobierno y que tiene un proyecto que ofende a sectores de la Iglesia Católica y a sectores de la derecha, es que comienza a publicarse el yunque. ¿Qué es el yunque? La pregunta que es como el Tea Party de Estados Unidos. Entonces se comienza a llamar así. No determinan de entender en España, como ya le han entendido. Pero El País publica, a mí inclusive el colega del País me habló, dice, Álvaro, ¿tú sabes si son del yunque, hazte oír y estos otros organismos? Y yo sinceramente no sabía. Y le dije, no sé. Es que me dicen que estas organizaciones son las fachadas de la organización secreta del yunque. No sé. Y verdaderamente no sabía. Pasó algo muy importante a partir de que El País publica eso, porque El Confidencial, otro medio, un medio digital muy relevante en España, comienza a publicar extractos del informe elaborado por Fernando López Luengos y comienza a hablar inclusive con miembros del yunque que habían rendido su testimonio para este informe que conoció el episcopado español. Y a partir de entonces se genera en España, todavía con mucho escepticismo, una discusión sobre esta organización secreta y obviamente las referencias eran a México. Recuérdame el año de ese 2010, primer destape. 2010, a partir del informe. 2010, cuando todavía Calderón estaba gobernando México y muchos miembros del yunque estaban en su gobierno, pero eso había pasado a segundo plano porque lo fundamental en ese momento era, pues sí, la guerra de Calderón, naturalmente, las violaciones a los derechos humanos, las matanzas, las complicidades de las autoridades con los grupos del crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa. Pero en España se generó una efervescencia y, en efecto, se crea Vox y comienza justamente a cobrar fuerza en buena medida porque el Partido Popular entra también en una situación de crisis y muchos de los cuadros del Partido Popular se van a Vox, como se van a Vox miembros del yunque que estaban en el Partido Popular y se van a Vox. Ya tiene su partido. Ya tienen su partido y además porque el líder de Vox, Abascal, es muy amigo de uno de los jefes del yunque en España, como Ignacio Arzuaga.
Entonces no es fortuito. Y luego, en España aparece en 2016, este libro se llama El Yunque en España, la sociedad secreta que divide a los católicos. Es un libro de Santiago Mata, que es un doctor en periodismo, que es un católico, que se propone, por supuesto, identificar cuáles son los orígenes del yunque en España, que lógicamente pues, son los yunques, los orígenes del yunque en México. Pero él recoge también mucha información de miembros del yunque, como yo lo hice desde mi primer libro. Y hoy en España, hablamos de 2021, de manera particular después de que Wikileaks difunde 17,000 documentos sobre estas dos caretas del yunque, Hazte Oír y Citizen Go, la discusión se ha intensificado. Pero insisto, allá en España, obispos, sacerdotes, laicos, han sido los que han destapado el yunque en España, que inclusive ha sido llevado ante la justicia. Allá en España, la Constitución prohíbe las sociedades secretas y el yunque lo es. Tuvo que registrarse como una asociación civil y tomó el nombre de Organización del Bien Común. ¿Quiénes son los que organizan, los que aparecen en ese directorio? Pues miembros del yunque. Uno en especial, por ejemplo, que identifica Santiago Mata en su libro El Yunque en España, es un muy importante, que es el fundador del Yunque en España, que yo desde el 2004 lo di en este libro, López Zabaleta, un queretano que se fue para allá a fundar junto con Federico Muijenburg el Yunque, y que lo cuenta aquí también en mi segundo libro, líder empresarial poblano, Eduardo García Suárez. Van a sembrar el yunque en España todavía cuando había dictadura. Y entonces... es decir, desde los 70s. En el 76 específicamente, el Santiago Mata en el Yunque en España identifica, recoge el testimonio de un miembro del Yunque que fue afilado en 1976 por López Zabaleta. Bueno, era un gobierno propicio, el gobierno de Franco era un gobierno religioso, fascista, muy parecido, digamos, en la esencia, porque era militarista, al de Felipe Calderón, o a los gobiernos de Guanajuato, Álvaro, que son eso. El ideal del yunque, Francisco Franco sigue siendo, hasta el 2021, el ideal del gobernante del yunque. Es decir, alguien profundamente anticomunista, capaz de aniquilar a los comunistas, fusilarlos, profundamente católico, rendido ante la Iglesia Católica, por supuesto militarista, naturalmente. Es decir, él, quizá más que Hitler, pero Hitler también es de su simpatía, o Mussolini, pero Francisco Franco era el ideal del gobernante yunquista. No era del yunque, por supuesto, ¿no? Pero era el que veían como el modelo a seguir para instaurar un gobierno del yunque. Nunca se han deslindado de Franco, no, ni de su simpatía por Hitler. Claro, y Vox es tal cual. Entonces, ahora, ¿por qué es importante y por qué ha sido importante en España el que se delibere públicamente, aun cuando sus líderes inclusive promovieron una demanda por daño moral, porque decían, es que nos están identificando como miembros del yunque? Y ellos dicen que no son, tienen esa autorización, tienen un aval para mentir, con tal de que no se conozca la organización. Pero lo que ha sido muy importante en España es que han sido los propios católicos, no las izquierdas, no. Ni siquiera los periodistas. Muchos periodistas sí, eso sí hay que reconocerlo, sí ha havido periodistas. ¿Pero este último capítulo?
Pues en realidad es una filtración de documentos. Sí, por supuesto. Documentos que son no sobre el Yunque, sino sobre las caretas del Yunque, pero que es muy importante porque hay documentos, digamos, que revelan más o menos las estrategias, bueno, no más o menos, las estrategias, por ejemplo, para ir avanzando políticamente en su participación pública. Ya sabemos que los jefes están ocultos, pero, por ejemplo, yo tengo estos documentos, esos no los tiene, ahora sí que ni Obama, son documentos originales de la organización del Yunque, específicamente de una reunión que se celebró en México, en Puebla, y son documentos de cuál es la presencia que el Yunque tiene en el mundo. Son documentos del 2018, yo los tuve hasta después, de otra manera de haber sabido, hubiera ido a Puebla a reportear el asunto. Pero entre muchas cosas relevantes de estos documentos está no solo en qué países opera esta organización secreta, además de México y España. Y opera en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en Francia, hasta en Asia. Y tengo los nombres, en realidad los seudónimos, de quienes participaron en este encuentro celebrado en Puebla en junio de 2008. Ha pasado ya años de esta reunión, pero lo interesante de estos documentos es que identifica a los jefes, esa es una reunión de jefes nacionales de esta organización secreta, y hay jefes de Venezuela, de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de España, de México, por supuesto. Y lo que revela es justamente esta estrategia de expansión internacional que acredita que pues es un proyecto mundial, no es un grupito de fanáticos viejitos ya, decrépitos, muy católicos, sino que el Yunque tiene, como ya lo logró en el caso de México, un proyecto político para la toma del poder y a partir de esa toma del poder político, por supuesto, instaurar un modelo de gobierno. ¿Es compatible un proyecto como el del Yunque con la democracia y más en el siglo XXI? Pues a mi juicio, no. ¿Por qué siguen siendo secretos? Pues entre otras razones porque lo que se proponen no es popular. Entonces, creo lo más importante es que se siga identificando a quiénes son y, claro, ponerles un alto. La importancia de lo que publica recientemente en todos los medios aquí en México, en particular Contralínea, y los documentos que se filtraron a partir de Wikileaks. No revelan mayor cosa, sinceramente. No revelan nada más que no se haya revelado, híjole, hasta de manera exhaustiva en los libros que yo he escrito, en el Yunque, la ultraderecha en el poder, en el ejército de Dios, en el engaño, y nada que tampoco haya revelado, por ejemplo, un miembro del Yunque, que en este libro que se llama Los secretos del Yunque, historia de una conspiración contra el Estado mexicano, no lo dice un izquierdista, lo dice un militante del PAN que fue miembro juramentado del Yunque, Luis Paredes Moctezuma, cuyo seudónimo es Enrique Cid, y que fue presidente municipal de Puebla capital y buscó ser gobernador de Puebla por el PAN. No dicen los documentos de Wikileaks nada que tampoco, por ejemplo, haya escrito Carlos Alberto Cepeda Orozco, su seudónimo Nicolás, miembro del Yunque, sobre el estado de Guanajuato, en un libro que, pues él me lo regaló, pero que
pues es muy difícil conseguirlo, pero que tiene información muy importante sobre cómo el yunque en Guanajuato. Ni tampoco los documentos de Wikileaks revelan nada más de lo que Santiago Mata ha publicado en el yunque en España, la sociedad secreta que divide a los católicos. Revela, eso sí, los documentos de Wikileaks filtrados a 4 medios en el mundo, ciertas estrategias de políticas para, obviamente, seguir avanzando políticamente en el caso de España o en los países donde tiene influencia esta organización. Y creo que la mayor aportación, a mi juicio, que hace esta filtración es que reactiva la discusión. Por ejemplo, en el caso de México. Pues está bien, los colegas de Contralínea lo publican, pues nomás faltaba que no. ¿Hay algo novedoso? No, nada que no se haya ya publicado en entrevistas, en reportajes, no solamente en libros, en informes, como es el caso del informe que elaboró Fernando López Luengos para el Episcopado Español. Pero creo que es lo que sí aporta, es que genera una discusión ya no sobre si existe esta organización, sino el nivel de penetración que tiene en muchos lugares del mundo. Vienen elecciones presidenciales 2024 que son cruciales. Nosotros mismos hemos estado debatiendo sobre la batalla que hay por los destinos de México, la batalla que hay por la nación. ¿Quién entre en el tablero, Álvaro, y entre las fichas que hay en el tablero, quiénes podrían representar los intereses del yunque de manera más fiel? ¿Quién de los candidatos de oposición, precandidatos de oposición, podrían representar el regreso del yunque al poder? Todo esto para preguntarte, ¿el yunque a quién le va a echar los kilos? Por supuesto, le va a echar los kilos para empezar contra quien sea el candidato del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, es claro que va a identificarlo como su enemigo. ¿Quién será el candidato? Porque me temo que habrá uno solo en el 2024 de toda la oposición. Por supuesto que buscará influir para que sea alguien más afín a esta organización, o por lo menos que sea afín a la Iglesia Católica y a los intereses de la derecha y de la extrema derecha. En el horizonte no se ve a nadie que pueda representar el ideal del yunque. Pero ¿cuál es el menos malo, digamos, en ese sentido? El más cercano a ellos. El más cercano a ellos. Bueno, tendría que ser un panista para empezar. ¿Margarita Zavala? Sí. Que, digo, formalmente no es panista, pero va a jugar, está metiéndose cada vez más de regreso. Por supuesto, ella sería, digamos que más afín, quizá como ningún otro prospecto de la derecha del PRIAN para el 2024. Enrique Alfaro es un personaje, pues hay que recordar su trayectoria, viene del PRI, pero tiene una alianza muy estrecha con miembros del yunque en Jalisco desde el 2012. Por eso hay mucha gente que, por supuesto, lo abraza desde entonces. Y diré algo más. Apenas en este mes de agosto del 2021, un exgobernador de Jalisco del Yunque, Emilio González Márquez, ya declaró públicamente que es Enrique Alfaro el que debe ser candidato presidencial único y que el PAN, por supuesto, debe apoyarlo. No es una declaración fortuita, por cierto. Emilio González Márquez había
se había retirado de la vida política después del desastre que fue su gobierno, no solamente por haberle mentado la madre a los jaliscienses cuando regaló dinero al cardenal de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, en estado de ebriedad, por cierto, sino por la corrupción que hubo en su gobierno y en su entorno. Ahora ha sido reactivado por Marco Cortés, que ahora lo ha mandado, por ejemplo, como delegado del CEN a Quintana Roo, pero antes de irse a Quintana Roo, dijo públicamente en Jalisco, Alfaro debe ser el candidato. Y esa es una posibilidad. ¿Puede el Yunque arreglarse con Alfaro? Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Cabe el Yunque en el proyecto de Alfaro? Indiscutiblemente. ¿Cabe el proyecto del Yunque en Margarita Zavala? Sin duda. O en un demócrata intermedio, entre comillas, demócrata, que van a querer convencer. ¿Cuadri? Pensaba más en Lorenzo Córdoba, fíjate. ¿Cabe en el Yunque en el proyecto latente presidencial de Lorenzo Córdoba? Indiscutiblemente. Si fuera, por ejemplo, Lorenzo Córdoba el candidato, por decir. Fíjate que no sería malo que fuera candidato Lorenzo Córdoba. Porque es un personaje que viene pues de, entre comillas, sociedad civil, neutral, que representa la defensa de los valores democráticos frente al embate del dictador, por ejemplo. Sí. Entonces podría comprarle ese discurso, vestirlo, arroparlo y convertirlo en un candidato. Sin duda. ¿Y hasta con Ebrard? Hasta con Ebrard. Bueno, el pragmatismo no conoce... ¿El de Ebrard o el de Yunque? De los dos. Hombre, ciertamente Ebrard fue odiado a partir de que como jefe de gobierno legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo y el aborto. En ese sentido, por supuesto que Ebrard fue visto como alguien satánico, enemigo de la civilización cristiana y obviamente enemigo del Yunque. Pero, hombre, si va a ser el que va a retar al dictador, pues puede haber entendimiento, como pues hay entendimiento, como podría haber entendimiento con el ciudadano Lorenzo Córdoba. Caray. Bueno, pues hemos tratado en esta conversación, Álvaro, de más o menos centrarle. Yo me quedé con muchas dudas que ya por extensión ya no voy a plantear ahora mismo, pero creo que le hemos entrado al Yunque, hemos medianamente desentrañado. Sí. Seguramente vamos a necesitar conversar algunas otras cosas más adelante, pero por lo pronto, pues muchas gracias por prestarte a conversar. No, hombre, con mucho gusto, porque sí pienso que es un asunto que nos concierne a todos y yo concluiría diciendo que es importante que se conozca, se sepa qué es esta organización secreta. Como en España ha quedado de manifiesto, una organización que ni siquiera le sirve a la propia Iglesia Católica, menos a la actual, y menos a la Iglesia Católica que con el Papa Francisco busca darle un giro a esta que es la principal religión en el mundo y de manera notable en el hemisferio. Pero también uno entiende que en la Iglesia Católica hay muchas fuerzas y Francisco podría querer hacer ciertos cambios, no lo permiten. Y también, concluyo, los católicos auténticos como los de España están diciéndole no a una sociedad así. ¿Por qué? Pues porque el Yunque conspira contra la democracia. Es una organización que también conspira contra la propia Iglesia Católica y eso, pues hasta Jesús lo decía desde los primeros tiempos. Así es que gracias a ti, Alejandro, por la oportunidad y gracias por la paciencia a quienes han tenido interés en escuchar
esta información, fundamentalmente información más que opinión. Muchísimas gracias, Aaron.